Buen día, presentamos la actividad número 3 llamada Patrimonio, presentada por Carolina Sánchez, Cristina Prieto, Caterina Arias y Valentina Silva. Bueno, pregunta número 1. Esta nos dice que se clasifican por sociedades de personas. En la sociedad colectiva nos dice que los socios de la sociedad en nombre colectivo responden solidariamente y limitadamente por las operaciones sociales. La segunda es la sociedad de comandita simple. Esa nos dice que se formará siempre entre uno o más socios que comprenden solidariamente y limitadamente con su responsabilidad por las operaciones sociales. La sociedad de responsabilidad ilimitada nos dice que los socios responden limitadamente por el monto de capital que ellos mismos aportan. Pueden tener entre 2 o 50 socios y en caso de superar este máximo, pues pasan a convertirse en una sociedad colectiva con responsabilidad ilimitada. Entonces ellos toman las decisiones por unanimidad. En la empresa personal, pues nos dice que el empresario o el propietario tiene como la capacidad legal para ejercer el comercio respondiendo de forma limitada con su patrimonio por las personas que pues, pueden verse afectadas por el accionar de su empresa. En la sociedad de capital tenemos la sociedad anónima. Esta sociedad nos dice que se forma por la reunión de un fondo social suministrado por accionistas responsables hasta el monto de sus respectivos aportes. Y un dato de esto es que tiene la denominación seguida de las palabras sociedad anónima con las letras S.A. Después tenemos la sociedad comandita por acciones. Esta nos dice que es la que existe entre mínimo 5 personas que prometen entregar determinado aporte de capital, o sea, acciones, una o más personas que se obligan a administrar la sociedad por sí mismas o por a través de delegados. Y por último, y tenemos también por último la sociedad simplificada S.A.S, pues esa rige como las reglas aplicables de las sociedades anónimas, la podrá construir una o varias veces personas naturales o jurídicas. Segunda pregunta, ¿cuál es la diferencia entre socio y accionista? Bueno, los accionistas son aquellas entidades o personas que poseen acciones en una compañía, mientras que los socios son personas o entidades que están pues formando una sociedad. Como podemos ver, el socio pertenece a la sociedad personal y el accionista a una capitalista. Al socio le da existencia la parte social y al accionista pues las acciones. Las participaciones del socio nos indican que solo puede ser como título de partes social, mientras el accionista se rige por el número de acciones que tenga. Bueno, pregunta número 3, sociedad de personas. Bueno, una de las características más importantes de esta sociedad es que solo admite pues personas de calidad quienes reciben el nombre de socios. Las características es que mínimo se reciben dos socios y máximo 5. Pueden adquirir varias cuotas de capital. Bueno, cuando hay nuevos socios, nuevos aportes o retiros, se requiere pues cambio en la escritura de la Constitución. Pueden vender sus cuotas con previa oferta, pero pues primero a los demás socios. Su capital se divide en cuotas y se cancela o se paga totalmente al momento pues de crear o construir la empresa. Y la participación de estos socios se denomina aportes sociales. Bueno, cuarta pregunta, ¿cuáles son las características principales de las sociedades de capital anónima? Bueno, esta sociedad es como muy utilizada cuando se quiere formar una empresa en el país porque cuenta con algunas características que permiten pues que la creación ofrezca ventajas para los participantes, quienes reciben el nombre de accionistas. Lo más importante pues son los aportes económicos y como datos se dice que debe ser formada por varias personas que no pueden ser menos de 5, pero no tiene algún límite. Su aporte es que bueno, los socios se tienen que responsabilizar solo por los aportes que ellos mismos hacen de manera individual.
La razón social nos dice que debe finalizar con la sigla que representa pues esta forma de sociedad, lo cual significa que es ese punto A. Y está constituida para construir pues este tipo de sociedad se debe hacer una escritura pública que debe realizarse pues por medio de un notario para que este documento sea válido. El superávit de capital son mayores inversiones como una extranjera dentro del país antes de que con dinero nacional. Es decir, son leyes que sean aplicables que determinarán cómo se plantea y se presenta en el estado de situación de financiar el incremento del patrimonio y que surge de emisión de acciones u otros instrumentos de patrimonio, así como de activos y pasivos. Asimismo, las características que obtiene pues, exactamente el superávit de capital es como lo opuesto al déficit, la escasez de algo útil, lo conocido también por la prima de emisiones, y es exactamente todo esto tiene una diferencia de captar más ingresos, más superávit, más de continuo económico y que la empresa o compañía sea más eficaz. Asimismo, los dividendos y participaciones de los accionistas o de socios son lo que se refieren al valor de las ganancias acumuladas mientras se hace la correspondiente emisión de las acciones. Es como las acciones que ellos implementan a la empresa o la compañía para que la empresa sea más productiva económicamente. Y asimismo pues son las ganancias y utilidades que generan en un periodo contable por parte de cada uno de ellos, que cada acreedor que pues la empresa tenga beneficiosamente va a haber mucho más accionistas de socios en ella misma. Ahora, consiguiendo con lo anterior, se dice que también existen las reservas y las clases de reservas. ¿Esto es para qué sirve? Son las, el dinero proporcionado que se tiene como una garantía de seguridad para la empresa en un futuro. Es decir, también son cuentas con saldo acreedor. Acreedor es como de confianza de ese dinero, que se crean e incrementan con objeto de hacer frente a las eventualidades que pudieran presentarse en el futuro, ya sea por pérdidas futuras o por depreciaciones. Existen claves de reserva: las reservas legales o ordinarias, las reservas estatutarias, las reservas ordinarias o especiales y las reservas ocultas. Bueno, pregunta número 9. ¿Qué son utilidades acumuladas? Bueno, las utilidades acumuladas son la cantidad de ganancias netas no pagadas en concepto de dividendos, sino retenidos por la empresa para ser reinvertidas en su negocio principal o en el pago de una deuda. Bueno, estas se registran en el patrimonio neto, en el balance de situaciones. Bueno, en la mayoría de la empresa se mantienen sus ingresos para invertir en el área donde la empresa lo necesite o en una área de crecimiento. Bueno, entonces, ¿qué son acciones y tipos de acciones que puede emitir una entidad? Bueno, ¿qué son acciones? Las acciones son títulos o valores que representan una parte proporcional o alícuota del capital social de una empresa. Bueno, datos. Tengamos en cuenta que el capital social de una empresa se divide en porciones llamadas acciones que se pueden vender al público. Bueno, de cierta manera, los tipos de acciones son acciones ordinarias, que son las habituales, las que otorgan derechos económicos y políticos, bueno, como por ejemplo, derechos a votar en la asamblea de esta empresa. Bueno, acciones privilegiadas, bueno, son acciones ordinarias que tienen derecho a más de un voto en la asamblea. Estas también dan derechos económicos y políticos. Bueno, acciones privilegiadas. Estas tienen privilegios económicos como el cobro de dividendos asegurados, pero menos derechos políticos de cierta manera. Pero salvo las circunstancias, crecen de derecho de voto en la asamblea, digamos a derecho como más votos, como 3, y también a la asamblea de accionistas. Bueno, pregunta número 11. ¿Qué son dividendos en acciones y cuál es su impacto en patrimonio? Bueno, ¿cuál es el impacto de patrimonio? Los pagados dividendos en efectivo es un egreso de caja, bueno, para la empresa en lugar de reducción de patrimonio del activo por el sí mismo monto. Bueno, dividendos en acciones. Los dividendos en acciones es un reparto de beneficios mediante el cual una sociedad anónima reparte sus acciones digamos, a los accionistas liberadas o sea, de la misma empresa. Emisión o acción de sociedad anónimas abiertas de que la empresa sea titular. Utilidad o pérdida del ejercicio.
Nos refleja el beneficio o pérdida que ha obtenido una empresa durante un periodo determinado, generalmente un año fiscal. Se calcula restando los gastos totales de la empresa de sus ingresos totales. Si los gastos y los costos no superan los ingresos, se considera que hay una utilidad, y si los costos y gastos son mayores que los ingresos, hay una pérdida. Acciones propias readquiridas. Las acciones propias en cartera son instrumentos del patrimonio de una entidad que han sido emitidos y posteriormente readquiridos por éste. Una entidad deducirá del patrimonio el valor razonable de la contraprestación entregada por las acciones propias en cartera. La entidad no reconocerá una ganancia o pérdida de resultados por la compra, venta, emisión o cancelación de las acciones propias en cartera. ¿Cómo afectan el patrimonio? Las acciones modifican el patrimonio bastante notable y el efecto se manifiesta por medio de cambios transitorios o definitivos de capital social, cambios en el número de acciones en circulación, en el valor contable de las acciones, etc. Los cambios definitivos en el capital social se presentarán cuando las acciones propias readquiridas no son vendidas en los plazos señalados por ley, caso en el cual las acciones quedan sin valor, reduciendo necesariamente el capital social. Otros resultados integrales o ORI son aquellos ingresos, gastos, ganancias y pérdidas que la empresa aún no ha reconocido al tratarse de partidas no reconocidas. No aparecen en el estado de resultados y por lo tanto tampoco repercuten en las pérdidas o ganancias.